No se ha conectado nadie a la última clase. Vamos, 22. Me parece que ya se conectan, Doc. Ok. A ver, chicas, Gabriela y Ariana, necesito que me entreguen la lista con todo, ¿ya? Asistentes por charlas y todo. Que eso es importante con los aportes. En cierto modo, ustedes han sido, como siempre, los primeros semestres que se empieza algo nuevo, es como que con ustedes siempre así se va aprendiendo los errores y todo, ¿no es cierto? Igual hemos empezado en pandemia, o sea, no hemos tenido clases presenciales ni nada. Ya esta sería la última clase de lo planificado con respecto a la teoría. Y creo que hemos visto bastantes cosas que en cierto modo van a ser útiles para a ustedes como médicos en general, para todos. A las representantes les quiero preguntar, o si alguien quiere comentar más o menos qué les ha parecido estas clases, ¿creen que es interesante, les gustó, no les gustó? ¿Qué comentarios me pueden hacer? Hagamos de esto antes de que se conecten todos, porque todavía están... ¿Cuánto estamos? 39. A ver si esperamos un par de minutos antes de que empiece. A ver, ¿no quiere comentar nadie? ¿Alguien de los que ya expuso? Y miras para ir mejorando la asignatura para los próximos semestres. Doc, o sea, yo creería que, por ejemplo, en el tema de lo que es el temario ha estado interesante. Me parece que inmunología o sea, es una materia que está en constante actualización, entonces a lo menos creo que sí hemos podido aprender y sacar sobre todo provecho de lo que ha sido más importante del temario. O sea, a mi parecer, yo lo único que cambiaría, Doc, sería un poquito el horario, porque a veces es un poquito cansado de noche y, y creo que eso, nada más. Teóricamente el horario nosotros lo pedimos que sea al mediodía, las clases, pero con estos problemas de que no había profesores y demás, entonces si ustedes vimos, empezamos bastante tarde, por así decirlo, esta asignatura. Entonces, en cierto modo, al menos los primeros temas nos tocaron unir varias cosas como para tener el tiempo suficiente de presentar, ¿no es cierto? Y las otras cosas, o sea, obviamente esta hora es media complicada para eso, ¿no? Para los próximos semestres seguramente y obviamente si es presencial no serán a esta hora, sino seguro será al mediodía o por ahí más o menos. ¿Algún otro comentario? Doc, buenas noches. Yo quisiera comentar alguna cosita más. O sea, que los temas estuvieron súper interesantes en cuanto al sílabus. Pero no sé si es que sería más recomendable como que inmunología, o sea, que el semestre, que inmunología clínica como que baje a quinto para que esté inmunología básica y el siguiente semestre ya ves inmunología clínica. No sé si me va a entenderlo. Porque Sí, no, y de hecho me parece que es una sugerencia muy sensata para que lo aprendido ya no te sirva, ¿no es cierto? Eso es
tiene mucho sentido. Pero el problema de que tal vez no está antes es que la carga horaria que luego tienen en quinto es más compleja. Entonces, o no sé, digan ustedes, cuando creo que el tiempo donde por materias que era más difícil o más fácil meter estas materias que les han dado, que era reumato, ¿qué más están viendo? Infecto, me parece, ¿no es cierto? Inmunoclínica se metió ahora porque las materias de antes, o sea, que vienen antes, creo que son mucho más pesadas, ¿no es cierto? Creo que en cardio o, no sé, neumología, las primeras de clínica. Entonces, esta reforma en el semestre, realmente las que hicieron como tal o introdujeron esto fueron las autoridades que han hecho la reforma. Realmente no es una buena sugerencia como para comentar en este caso al doctor Casar y ver si se podría hacer, porque tal vez con esos conocimientos básicos y un poco más frescos, quizás sea más fácil entender todo, ¿no? Otra cosa que tal vez complicó ahora este semestre era que en la primera parte del semestre obviamente teníamos que dar como una actualización o un breve resumen de lo que es la inmunología. Y eso no se pudo hacer por el tiempo. Pero obviamente ya desde el próximo semestre se va a empezar por ahí, antes de empezar a ver como tal los temas ya de patológicos, porque ustedes ven que todo lo que hemos visto aquí ya es patología. Habría que hacer un resumen de la inmunobásica como para tener un poco más reciente con respecto a eso. Eso sería de los prerequisitos que se necesitan. ¿Algún otro comentario? Bueno, vayan pensando si alguien quiere aportar luego. Y mientras tanto, si quieren ya empezamos la charla. Entonces las expositoras que enciendan su cámara y hoy vamos a ver el último tema que lo hemos enfocado así ya prácticamente los principales temas de inmunología en relación a la inmunología clínica como tal, hablando específicamente de inmunodeficiencias, alergias u otros tipos de mecanismos de hipersensibilidad, que es lo que hemos visto aquí. Se acabaron, o sea, ya no había más cosas, o si habían ya eran cosas mucho más complejas. Y el último tema hace referencia a unos exámenes que ustedes seguramente ya como especialistas o a través de esta metodología pueden pedir muchos exámenes en relación a todo lo que hemos visto en estas clases. Cuando vimos inmunodeficiencias, hablamos de que sí, había que ver las células, poblaciones linfocitarias, de los subtipos de células y vaina, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, con estas técnicas se hace. O los anticuerpos, ¿cómo mides? ¿No es cierto? Igual con esta técnica le dice. Inmunofluorescencia es algo que se utiliza más en estudios de autoinmunidad, pero ustedes han visto reumatología, ¿no es cierto? En reumatología seguramente ahí han visto lupus, anticuerpos losanas, que los ANCAS, que los antifosfolipídicos y demás. Pero entonces, ¿cómo mides eso? Es más o menos por estas técnicas. También es importante que al menos tengan una noción de cómo se hace esta medición. ¿Estamos? Entonces, vamos a concluir con este tema ahora. Les doy la palabra a las expositoras. Ya, Doc, gracias. Bueno, nosotros somos del grupo 16 y bueno, nosotros nos tocó exponer los temas de citometría de flujo, ELISA e inmunofluorescencia. Pásale, por favor. Ya, entonces nosotros vamos a empezar con lo que es la citometría de flujo. ¿Y qué es la citometría de flujo? Se dice que esta es una técnica instrumental que nos va a permitir cuantificar y analizar características de células en suspensión en una fase fluida, haciéndolo como un mini resumen, ¿no?
Bueno, esta tecnología, como les digo, lo que usa sobre todo, se usa sobre todo en la inmunología para la determinación de enfermedades tales como inmunodeficiencias primarias o también la investigación de alergias. Y también se la usa bastante en el campo de la hematología para determinar sobre todo leucemias y linfomas. ¿Ya? Además de esto, también podemos utilizarla en otros campos de investigación, tales como son la biología molecular y celular, la microbiología, la farmacología e incluso se ha llegado a usar en la biología marina, además de otras. Ya, hablando específicamente de lo que nos corresponde de la citometría de flujo, que es la inmunología, esta se va a basar principalmente en la investigación básica de lo que son células de línea blanca, como son los linfocitos T, los linfocitos B, células NK, también leucocitos como neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos, ¿ya? Pásale por fin. Ya. Entonces, ¿cómo funciona este citómetro de flujo? A grosso modo, nosotros podemos decir que el principio en el que se basa el citómetro de flujo es el paso de células u otras partículas de suspensión que pasan de manera alineada. Es decir, una célula por delante de otra, como en fila india. Y cuando ya están así alineadas, lo que van a hacer es pasar por delante de una luz o un haz luminoso, que en este caso lo que podemos ver aquí, que es el láser. Y esto va a producir un haz de luz que va a ser, que puede agruparse en dos tipos fundamentales. Uno que va a estar generado por la dispersión de la luz y se va a relacionar con la emisión de la luz por los fluorocromos presentes que se encuentran en la célula, o también pueden ser excitados por el rayo luminoso. Y estas señales luminosas pueden ser tanto externas o internas. Externas cuando hablamos de fluorocromos. Ya, igual estas señales luminosas al final lo que van a hacer es transformarse en un impulso eléctrico, y este impulso eléctrico la va a convertir en señales digitales que van a ser procesados en una computadora. En cuanto a la instrumentación, esta consta de 5 componentes principales, que son la celda de flujo, que es el lugar por el cual van a fluir las células en el medio líquido, que generalmente es un líquido isotónico. Vamos a tener igual el láser, que va a ser la fuente de luz. Tenemos componentes ópticos, tenemos igual los detectores para amplificar señales, y también tenemos un sistema electrónico donde se van a ver los resultados. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, podemos decir de igual forma que el citómetro va a tener 3 sistemas. En un sistema de fluidos, que la principal función de este sistema de fluidos va a ser alinear y transportar las células de manera ordenada para que queden como en fila india, como les dije. Y para esto es necesario que exista una propiedad que se llama la propiedad hidrodinámica. Esta es la que va a permitir que las células vayan en fila india, y de esta manera el haz de luz que se da con el láser incida sobre una célula a la vez. Posteriormente a esto vamos a tener el sistema óptico. Este sistema óptico va a estar compuesto por el láser o por láseres, y también por los filtros, que lo que van a hacer es encargarse de iluminar a las células y también dirigir las señales resultantes hacia los detectores apropiados. Igualmente, las células al pasar por el láser van a tener la capacidad para dispersar la luz de acuerdo con el tamaño y con la granularidad. En el caso de que la luz se disperse frontalmente, nosotros vamos a obtener el parámetro FSC, que es el Forward Scatter, que lo que va a hacer es medir el volumen de la célula, el tamaño de la célula. Mientras que si la luz está de lado, vamos a tener el Side Scatter, que lo que nos va a dar es parámetros de granularidad y parámetros también de intracelulares, ¿ya? Posterior a esto, cuando ya se empiece, cuando la célula tope con la luz, va a dirigirse esta luz hacia un detector y va a producir una señal luminosa. Esta señal luminosa va a ser atrapada por el sistema electrónico, el cual va a convertir fotones en electrones, y los electrones a su vez se van a convertir en la corriente eléctrica, que es la que va a dar la señal a la computadora y nos va a dar los resultados que nosotros estemos buscando. Pásale, por favor. Ya. Además de esto, vamos a tener los reactivos fluorescentes o los fluorocromos, que son los que nos van a ayudar a ver ciertas proteínas que se encuentran en la membrana.
Tenemos igual reactivos, no solo en la membrana, sino también en el núcleo o, bueno, varias proteínas de la célula. Tenemos reactivos como son pequeñas moléculas orgánicas, ficobiloproteínas, los QROTs, tintes de polímero, tintes en tándem, conjugados metálicos, proteínas fluorescentes, colorantes de ácido nucleico, tintes de proliferación, tintes de viabilidad y también los colorantes indicadores de calcio. Pásale, por fin. Ya. Además de esto, nosotros igual tenemos que saber qué muestras podemos hacer con... ¿Qué muestras nos sirven para nosotros poder hacer la citometría de flujo? Entre las cuales encontramos sangre, de la cual se usa sangre periférica, en el cual lo que se hace es un análisis de los eritrocitos, ya que nosotros necesitamos todo lo que es línea blanca. Se pueden hacer también muestras de médula ósea, de ganglios linfáticos, de punción por aspirado de aguja fina, biopsias de tejido extraganglionar y también de fluidos corporales, tales como líquido pleural, líquido peritoneal y líquido cefalorraquídeo. Pásale, por fin. Ahí estaba el video, Jos, puedes ver qué pasó. No, pon el anterior. Había un video. Doc, ¿puedo mandarle el video por YouTube para que lo ponga? Era un video cortito, la verdad, para explicar mejor cómo es que funciona la citometría de flujo, porque como usted dijo, es mucho más fácil entender viéndole todo el proceso. Ahí creo que se va a cargar. ¿Vamos? Eso. Dale. In this animation, we will introduce you to the flow cytometry experimental technique. Flow cytometry is used to count and analyze the size, shape, and properties of individual cells within a heterogeneous population of cells. Flow cytometry data is extremely quantitative and can be analyzed in depth by specific flow cytometry software programs. Once a suspension of individual cells has been prepared for flow cytometry analysis from cells, tissues, or organisms, the prepared sample is placed on the flow cytometer. How does a flow cytometer analyze the size, shape, and properties of individual cells? A flow cytometer contains several key components, including the sample, fluidics that move the sample into the flow cytometer, lasers, optics which gather the light, detectors to sense the light, and a computer system to output the data into a form that can be analyzed by the researcher. Once a sample has been placed in the flow cytometer, the machine will suck up the sample, mix the sample into a stream of saline solution in the cytometer, and lead the cell suspension through a narrowing channel, causing the cells to form a single file line before the cells pass through the laser at the interrogation point. Each cell within the sample then moves across the laser beam, allowing each cell within the sample to be individually analyzed. As each cell passes through the laser beam will scatter in multiple directions. The flow cytometer detects light scattered in a forward manner, called forward scatter, and light scattered in a sideways manner, called side scatter. The amount of forward scattered light for each cell is detected by a detector on the far side of the cell from the laser. Forward scatter is proportional to the size of the cell. The detector converts the scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of forward scattered light. The computer converts these data into a histogram plot with the amount of forward scattered light on the x-axis and the number of cells on the y-axis. The amount of side scattered light is detected by a detector located perpendicular to the path of the laser beam. Side scatter is an internal complexity of a cell.
Just like with forward scattered light, the flow cytometer converts the detected side scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of side scattered light. By analyzing the forward and side scatter data together, the researcher can understand a cell's size, shape, and complexity. In addition, the analysis of the forward and side scatter data can allow the researcher to divide the heterogeneous population of cells into individual size. The capability of analyzing multiple populations within a sample is the immense strength of the flow cytometry experimental technique. In addition to analyzing a cell's size, shape, and complexity, a flow cytometer can also detect emitted light from excited fluorescent molecules, such as fluorescently labeled antibodies or fluorescent dyes or stains. For the rest of this animation, we will focus on the detection of fluorescent signal by the flow cytometer. For more information about fluorescence, please see the fluorescence animation. The fluorescent molecules, or fluorophores, are excited by the correct wavelength of laser light when the cell passes through the laser beam. After excitation, the light emitted by the fluorophore is directed along a path with emission filters that allow for the detection of multiple different fluorophores emitting light in a cell. A flow cytometer can detect the presence of a fluorophore and also quantify the relative amount of a fluorophore within a cell. A flow cytometer can also be used to detect light emitted from multiple fluorophores in the same sample. While it is common for flow cytometers to detect 2, 3, or 4 colors at the same time, some flow cytometers can even detect up to 18 different colors at the same time. The data can then be presented to the researcher in the form of a histogram or a dot plot. Such data furthers the powers of flow cytometry analysis by enabling the researcher to analyze individual populations of cells within a heterogeneous mix of cells in the sample. Ya. Entonces, continuando, ahora vamos a hablar muy por encima sobre el inmunofenotipado. Que bueno, esta es una forma en la que se usa la citometría de flujo, en la que se van a combinar anticuerpos específicos monoclonales con compuestos fluorescentes o con fluorocromos para así medir la expresión de proteínas específicas dentro de una población celular. Habitualmente aquí lo que vamos a usar son los clústeres de diferenciación como marcadores de células para el inmunofenotipado. Pásale por fin. Ya. Ahora vamos a ver los análisis de los datos de la citometría de flujo. Pásale por fin. Ya. Bueno, con la citometría de flujo nosotros igual podemos obtener varios tipos de información de las células según el parámetro que queramos. Nosotros podemos hacerlo mediante la selección de poblaciones, que este es un método para definir la población celular de interés. Esta es una medida directa en la que vamos a usar el análisis con el forward scatter, que como ya les dije, esta va a medir, es la luz frontal que va a medir, que va a dar información sobre el tamaño, y el side scatter que nos va a dar información sobre la granularidad y sobre la parte intracelular, ¿ya? Además, si es que también tenemos que la célula está marcada con fluorocromo, también vamos a poder detectar la fluorescencia que se emite por el fluorocromo tras pasar por el láser. Y también tenemos la visualización de datos. Aquí vamos a poder hacerlo mediante los histogramas monoparamétricos o también mediante los histogramas biparamétricos o dot plots, ¿ya? En cuanto a los histogramas monoparamétricos, aquí lo que vamos a hacer es analizar el número de células frente a un solo parámetro, en el cual lo que vamos a ver es que en el eje de las X se va a demostrar la intensidad hacia la fluorescencia, mientras que en el eje de las Y vamos a tener el número de células. En cambio, en el histograma biparamétrico o dot plots, lo que vamos a ver es que en cada evento se muestra una posición en base a 2 parámetros. Pásale por fin. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva lo que vamos a ver son los histogramas monoparamétricos o de un parámetro. En la imagen de la izquierda, nosotros lo que vamos a ver es que en el histograma se pueden observar 2 picos.
un pico de la derecha que va a representar a las células positivas para marcadores de linfocitos T cooperadores CD4, que está, como ya les dije, que esto vamos a marcarlo en el eje de las X, y el número de células, como ya les dije, va a estar en el eje de las Y. Entonces aquí igual lo que observamos es que el pico de la derecha se encuentra más alto que el de la izquierda. Y esto nos quiere decir que existe, o sea que por tanto vamos a tener un mayor número de linfocitos que van a expresar un CD4 con respecto a aquellas células que no lo van a expresar. Al lado derecho, en cambio, tenemos una imagen en donde estamos midiendo ya en el eje de las X parámetros con fluorescencia, que en este caso es el anti-CD35. Y como podemos ver, este está marcado con morado. Como pueden ver, igual las líneas verdes, este es son los parámetros de control, lo que se vería en una población normal. Y bueno, aquí lo que la fluorescencia quiere marcar es el anti-CD35, que como podemos ver está muy elevado. Pásale, por fin. Ya, entonces aquí para hacer el histograma biparamétrico, aquí se usaron los datos del side scatter y del forward scatter, que es lo que podemos ver tanto en la población y bueno, aquí algo que me olvidé de comentarles es que cada puntito va a representar una célula, ¿ya? Entonces aquí se han usado varias técnicas para tratar de diferenciar estas poblaciones. Y podemos ver que acorde a la granularidad y al tamaño de la célula, encontramos que los neutrófilos se encuentran más arriba, los monocitos en el medio, y los linfocitos, que son un poco más pequeños y tienen menos granularidad, se encuentran muy pegados al eje de los ceros. Pásale, por fin. Ya, igual para ya terminar de hablar de esta parte que era sobre todo técnica, leí que en algunas bibliografías, bueno, se decía que al momento de hacer la citometría era recomendable también hacer controles internos en donde se debían hacer marcadores, como por decir, de rutina de antígenos linfocíticos de la superficie, tanto de linfocitos T, de linfocitos B y de células de NK. Algunos ejemplos que podemos ver aquí son los que se hacen de rutina, son CD3, CD2, CD8, CD28, CD45, CD25, CD19, CD20, CD96, entre otros. Pásale, por fin. Entonces, ya entendida esta parte, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas que nosotros tenemos con la citometría de flujo? Pásale, por favor. Ya, nosotros podemos medir la respuesta inmunitaria contra microorganismos infecciosos, hacer estudios de intolerancia oral, hacer alteraciones autoinmunes e inmunología tumoral. También podemos hacer la caracterización de trastornos de inmunodeficiencia, la evaluación de enfermedades inflamatorias autoinmunes, entre otros. Pásale, por fin. Just pásale, por favor. Ya. En cambio, con el inmunofenotipado, que también se hace por la citometría, como les dije, también podemos hacer otros exámenes, como son la cuantificación del número de linfocitos CD4 en el seguimiento de la infección por VIH. Algo que es muy importante aquí recalcar es que la citometría de flujo, de hecho, como que se la realizó o se la creó en primer lugar para tratar de seguir la enfermedad por VIH. Sin embargo, después se le encontraron más usos, como fue la asignación del linaje de leucemias y linfomas, o también para inmunodeficiencias primarias. Igual con el inmunofenotipado podemos hacer una evaluación de otros tipos celulares hematológicos, como son glóbulos rojos y plaquetas, y también nos sirve en lo que tiene que ver con trasplantes, ya que aquí también se utiliza bastante en la inmunología. Pásale, por fin. Ya. Ahora sí, en cuanto al diagnóstico clínico, como yo les estaba comentando, la citometría de flujo sirve para un montón de enfermedades. Entonces, como estamos viendo inmunología, me parece importante ver en qué enfermedades inmunológicas las necesitamos, ya que uno de los principales usos que se le da, además de en la inmunología, eran las leucemias y los linfomas. Ya. Entonces, pásale, por fin. Para esto, primero decidí hacer una de las enfermedades en las que más se usa, que son las inmunodeficiencias primarias, que son igual enfermedades que ya hemos visto.
Igual, para recordar un poco, las inmunodeficiencias primarias son un grupo de trastornos de tipo hereditario casi siempre, que afectan tanto al sistema inmunitario innato como el adaptativo. Y bueno, en las inmunodeficiencias primarias, la citometría de flujo es una de las principales herramientas de diagnóstico. Y además aquí también permite enumeración cualitativa y cuantitativa de subconjuntos de linfocitos. Ya. Entonces, ¿qué podemos evaluar aquí en las inmunodeficiencias primarias? Nosotros podemos evaluar poblaciones y subpoblaciones específicas de células, podemos evaluar proteínas específicas de membrana, proteínas intracelulares e intranucleares, y también los efectos biológicos asociados con este defecto inmunológico. Como podemos ver en el cuadro, aquí están casi todos los marcadores que nosotros podemos ver en las inmunodeficiencias primarias. Sin embargo, les he dividido algunas de las enfermedades que me parecieron a mí más importantes de saber, ya que la verdad eran varias. Entonces, pásale por favor. Ya. Entonces, primero les dividí según las células que tiene el sistema inmunitario, que son primero los linfocitos T, donde tenemos a la inmunodeficiencia combinada grave, que esta es una enfermedad que se caracteriza primero por la ausencia de los linfocitos T y una variabilidad tanto en linfocitos B como en células NK, las cuales pueden estar a veces presentes y otras veces no. Aquí los marcadores que más se usan son el CD3, el CD19, el CD56, el CD3 también, las subunidades CD3, el CD45, el receptor alfa de la interleucina 7. En algunas variaciones de la enfermedad también existe una alteración de genes como el gen RAR y el JAK3, y además también podemos encontrar alteraciones del receptor gamma de la interleucina 2. En cuanto al síndrome linfoproliferativo autoinmune, este es causado por defectos genéticos en proteínas involucradas en la vía apoptótica del FAS. Entonces, los pacientes que tienen esta enfermedad usualmente se presentan con linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y citopenias inmunes. Según el subtipo que tengan, igual en el síndrome linfoproliferativo autoinmune, podemos tener el 1A, el 1B, el 2A o el 2B. Se pueden analizar diversas variantes, como son el CD95, el CD95L o el FAS ligando, y también caspasas 18, así como también va a existir las células, los receptores del linfocito T alfa delta doble negativos aumentados. Tenemos igual el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X, tanto el tipo 1 como el tipo 2, que estas son causadas por variantes. El tipo 1 estaba causado por un daño en el gen SH2D1A, que este codificaba la proteína SAP, que esta proteína lo que hacía era activar los linfocitos de señalización. Y bueno, en la tipo 2 existía un daño del gen BIRC4 que codificaba la proteína XIAP. Entonces, para esta enfermedad, los marcadores que se usaban eran tanto la proteína SAP y la proteína SIAP, que se encontraban disminuidas en la citometría de flujo. Tenemos también el síndrome de Wiskott-Aldrich, que ese es un trastorno ligado al cromosoma X. Y aquí lo que existe es una deficiencia de las proteínas WAS, que lo que hacen estas proteínas era interactuar en la polimerización de la actina de las células inmunitarias tras la activación. Y bueno, cuando este gen se encontraba igual afectado, afectaba tanto las respuestas de células T como de células B. Entonces, el marcador que se usa aquí sobre todo es la proteína WAS, que se encuentra disminuida. Pásale, por favor. Ya tenemos igual en las células T reguladoras que había el IPEX o la disregulación inmune con poliendocrinopatía y enteropatía ligada al X, que era un trastorno que principalmente afectaba glándulas endocrinas y también había inflamación del intestino. La principal causa de esta enfermedad era una alteración del gen FOXP3. Entonces, esto es uno de los marcadores que más se usa, puesto que está alterado. Este marcador igual FOXP3 lo que hacía era importante para la regulación en la supervivencia y la función efectora de los linfocitos T reguladores. Esto no entremos en detalle, en cierto modo ya vimos en las inmunodeficiencias primarias. Bueno, está bien, o sea, decir
casi todas ya específicamente necesitas hacer este tipo de técnica como para ver, ¿cierto? En general, la idea es que sepan cómo funciona, cómo se mide, que es lo que explicaste. Y bueno, si son ejemplos de inmunodeficiencias, prácticamente en casi todas vas a usar. No tiene sentido que hablemos específicamente cada una y lo que pides. Hay muchas inmunodeficiencias y de hecho nosotros estudiamos solo las principales, no todas. Es importante que sepan que hay más y obviamente para cuando hay más se pide este tipo de exámenes, que eso ya es súper especialidad y no tiene sentido que entremos tanto en detalle en esto. No sé qué más tienes al respecto. Ya, pásale, Jos. Igual estaba igual estos defectos del sistema innato con los neutrófilos. Pásale. Ya, en cuanto igual al seguimiento de la enfermedad por VIH, aquí lo más importante de saber es que nosotros lo que queremos medir son la cantidad de CD4 que tenemos. Y esto se hacía mediante paneles de anticuerpos. Estos podían ser de 3 colores o 4 colores. Y bueno, aquí esto servía para identificar subgrupos de poblaciones de los linfocitos T. Por ejemplo, los linfocitos T cooperadores iban a ser positivos tanto para CD3 y CD4, mientras que también podían haber en los linfocitos T supresores positividad para marcadores como CD3 y CD8. Y también se utilizaba aquí el CD45 como anticuerpo de selección para identificar a la población linfocitaria. Entonces podíamos tener un panel de 3 colores en el que habían 2 tubos, uno que tenía CD3 y CD4 y CD45 y otro que tenía CD3, CD8 y CD45. Y también el panel de 4 colores, que este contenía CD3, CD4, CD8 y CD45, y ambos se pueden usar para nosotros medir la cantidad de linfocitos que tenemos. Pásale, por favor. Ya, ahora hablando sobre el test de activación de basófilos, este test de activación de basófilos o BAT es una técnica en la que se usa la sintometría de flujo, pero para medir la expresión de marcadores de activación. Para medir la expresión de los marcadores de activación en la superficie de los basófilos, cuando estos estaban unidos al receptor IgE de alta afinidad por una estimulación de alérgenos o de anti-IgE. Una de las ventajas que tiene este test es que se usa para medir las alergias. Y la ventaja de esto es que nosotros no tenemos que meterle al paciente a que se haga los test cutáneos, por ejemplo, y también evitamos que exista una reacción de anafilaxia, que es una de las mayores ventajas que tiene este test. Además de que a veces, estaba leyendo que igual a veces la comparación precio de este test con los otros test era mejor este test de activación de basófilos. Entonces... Necesitas un citómetro de flujo. Sí, entonces, exacto. Lo hacemos con un citómetro de flujo, entonces, bueno, aquí lo que se mide son los basófilos activados o sea, que se les pone un alérgeno y se miden los basófilos activados con ese alérgeno mediante el citómetro de flujo para ver cómo se encuentra la sensibilidad. Igual, este BAT o BAT se decía que tenía la capacidad como que de replicar las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 de forma in vitro. Es decir, o sea, como que si nosotros estuviéramos en este momento poniéndole a la persona alérgica el alérgeno para ver cómo reacciona. Entonces, por lo tanto, tenía una gran validez este test. Ya, pásale, por favor. Sí, es útil, pero el problema es que no hay muchos laboratorios. Aquí en el Ecuador, de hecho, no hay ningún laboratorio que haga test de activación de basófilos. Por eso, o sea, no es un proceso así técnicamente súper complejo. Porque lo que debes de hacer es sacas la sangre, de ahí sometes a diversos mecanismos como para tratar de extraer los basófilos del paciente, y una vez que extraes los basófilos del paciente, pones el alérgeno, ¿no es cierto? Y tratas de que se lleve a cabo la reacción y luego mides por citometría de flujo si es que de esos basófilos cuáles se activaron y liberaron histamina y demás. Entonces sí es útil, pero o sea, el tema difícil es que en el promedio no hay que yo sepa
laboratorios que hagan test de activación de basófilos. En España yo sí hice, de hecho en mis prácticas de inmunología ya en el departamento y demás, hacíamos test de activación de basófilos y era chévere ver lo que tú dices. Corroborábamos alergias o confirmábamos alergias sin necesidad de hacer provocaciones u otro tipo de prueba que tal vez podría ser un poco más riesgosa ya en vivo. Continúo. Ya, toca. Pásale a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, este BAT tiene igual marcadores de identificación y de activación de basófilos que son importantes. En los de identificación tenemos al CCR3, al CD203C, al CD123, a la IgE, al CRTH2. Y de activación tenemos CD63, CD107A y B, el CD13, el CD164 y el CD169. Cada uno de estos nos va a servir según la aplicación clínica que nosotros le queramos dar. Pásale. Ya. En cuanto a las aplicaciones clínicas que hasta el momento se ha visto, son en las alergias alimentarias. Principalmente se dice que este test tiene un 100%, hasta un 100% de especificidad en la detección de alergias por nueces, tales como el maní y las avellanas, así como también por la leche y los huevos. En la alergia medicamentosa, lo que principalmente se ha visto medido son en fluoroquinolonas, en antibióticos, en rocuronio y también en AINES. ¿Pásale? También sirve para la urticaria crónica, donde aquí sobre todo son alérgenos que se encuentran en el aire, sobre todo las esporas del abedul. También alergia del veneno, se detecta para veneno de avispa y de abejas. ¿Pásale? Y también se ha visto la aplicación clínica para lo que son alergias respiratorias y para la inmunoterapia específica. Esto de aquí nos hablaba que actualmente el BAT se usa para medir cómo está la sensibilización del paciente a medicamentos como el omalizumab. ¿Pásale? Ya, aquí está lo que les decía. Para la comida, los alérgenos que más se han reportado son el maní, que es con el CD63, la leche de vaca con el CD203, el huevo con el CD63, también betalactámicos con el CD63, el rocuronio con CD63, las quinolonas igual con CD63 y con CD213. También los venenos de avispa y de abeja, pero estos dicen que no han sido informados. Y también se ha visto reportes de polen de abedul, polen de hierba timotea y el de Pteronissimus. Ya, pásale, porfa. Ya, listo. Entonces, vamos a hablar sobre otra técnica que también se utiliza, que es la técnica de Lisa. Antes de entrar un poco de lleno en lo que es la técnica de Lisa, les voy a explicar un poquito de la historia. En sí, la técnica de Lisa fue pues como inventada o realizada por dos científicos suizos y estos lo realizaron en el año de 1971. Ya, entonces, prácticamente, ¿qué hicieron estos dos científicos? Fue modificar una técnica que ya se realizaba, que era la de el radioinmunoensayo, ¿no? Y utilizaba como el yodo radioactivo. Entonces ellos lo único que hicieron fue como modificar el uso del yodo radioactivo con el uso de la peroxidasa de rábano picante. Ya. Pásale, por favor. Bueno, entonces en sí, ¿qué es la técnica de Lisa? Pues la técnica de Lisa es una técnica bioquímica analítica que es muy sensible. Entonces, ¿para qué la utilizamos? Específicamente para detectar y analizar de manera cuantitativa o cualitativa un analito.
¿Y qué es un analito? Un analito puede ser cualquier sustancia que es específica. En sí, este método tiene múltiples variaciones y también va a depender de la conjugación de las enzimas con el anticuerpo. Es decir, la enzima se detecta por análisis de la actividad enzimática con el sustrato. Y para medir estos anticuerpos se van a fijar los antígenos que ya son conocidos en fase sólida, se van a fijar en una placa de microdilución. Entonces, en esta placa se van a incubar con diluciones del anticuerpo que se va a estudiar y se lavan, se vuelven a incubar con anticuerpos ya marcados contra la inmunoglobulina con una enzima, que sería en este caso la peroxidasa de rábano picante. Y la actividad enzimática va a medir se va a medir al añadir un sustrato específico, que se va a valorar con la reacción de color. Ya. Y entonces en este momento es donde se puede ver si se encuentra relación directa con la cantidad de anticuerpo que va a estar unido. Pásale, por favor. Ya. ¿Cómo funciona el método de ELISA? Bueno, puedes ponerle play, por favor. Bueno, bueno, en este caso la técnica de ELISA la vamos a utilizar para identificar antígenos específicos. Entonces, la identificación ocurre por interacción del antígeno y el anticuerpo. Entonces, el anticuerpo va a estar unido a una enzima y se va a iniciar una reacción de color que en presencia del sustrato. Ya, se necesita en este caso se va a necesitar una placa de ELISA especial para realizar esta prueba. Esta placa va a tener una superficie especial que se va a unir a las proteínas. Ya, como podemos ver, esta es la placa. Ya, la razón es que esta proteína se pegará en esta placa durante los pasos de lavado. Ya, luego podemos ver, se muestran estos pocillos el paso de lavado, que son las proteínas y los antígenos que se van a adherir a la superficie. El siguiente paso que podemos... Ya, el siguiente paso es añadir el anticuerpo. Luego de añadir este anticuerpo, vamos a lavar el anticuerpo y solo los anticuerpos que van a estar unidos al objetivo permanecen en el fondo de estos pocillos, ¿no? Luego se va a agregar el sustrato para iniciar la reacción enzima-sustrato. Y en resumen, esta prueba de ELISA va a detectar si un analito va a estar presente o no. Si es amarillo, significa que este analito está presente. En cambio, de color no siempre se detecta a simple vista. Entonces, esta detección y análisis se va a hacer por medio de este equipo, que es el espectrofotómetro. Ya. Pásale, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva había es un video de cómo se realiza esta técnica en sí. ELISA. Hoy veremos la técnica de ELISA y partiremos de una placa microtiter de 96 pocillos tratada con un primer anticuerpo, en este caso el anti-CD26. Esta placa está guardada a 4 grados, se atempera y vamos a proceder al lavado de los pocillos con un tampón de lavado para rehidratar la placa. Desecharemos el tampón de lavado y sacudiremos para eliminar
todo el tampón que pueda quedar en los pocillos. Repetiremos el proceso hasta 3 veces. A continuación prepararemos las muestras con un diluyente. Prepararemos las muestras con un estándar para hacer la recta patrón y prepararemos las muestras para analizar añadiendo 75 microlitros del diluyente y 25 microlitros de cada muestra. Una vez preparada la placa con todas las muestras, procederemos a añadir en todos los pocillos 50 microlitros del conjugado con biotina. Posteriormente dejaremos incubando durante 3 horas a temperatura ambiente en un balancín. Pasado ese tiempo, lavaremos la placa con tampón de lavado hasta 4 veces. Una vez hecho esto, pondremos a incubar la muestra añadiéndole el streptavidina conjugada con la enzima peroxidasa que se va a unir a la biotina. Haremos una incubación de 1 hora. Procederemos a la realización de otros lavados, también hasta 4 veces. Aprovecharemos para sacar de la nevera el sustrato de la enzima y dejarlo a temperatura ambiente. Una vez que lavemos la placa, procederemos a añadir a cada pocillo 100 microlitros de este sustrato de enzima. A medida que avance la reacción, los pocillos se volverán de color azul. Mediremos la absorbancia a 630 para vigilar la reacción y añadiremos la solución Stop que devolverá a los pocillos un color amarillo. Una vez que hemos parado la reacción en toda la placa, pasaremos a leer el resultado de la reacción a 450 nanómetros. Valoraremos la absorbancia. Con el programa informático podremos identificar aquellas muestras que corresponden a los valores de la recta patrón y podremos establecer los valores de referencia para analizar los datos que hemos obtenido. Ya, pásale por favor, Dios. Ya. Entonces, ya, listo. Entonces, como para explicar un poco los pasos que se deben realizar en esta técnica de lisa, si bien existen 4 variaciones de esta técnica que van a ser explicadas más adelante, pero es importante conocerlas, que hay una serie de etapas, ensayos comunes y que la mayoría de nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, en este caso, pues primero el revestimiento de la placa. Este es el primer paso en la mayoría de las técnicas de lisa, es decir, porque es la unión del primer componente del ensayo de la placa de la prueba que estamos tomando, y esto muchas veces se realiza mediante la absorción pasiva, que es un proceso que no es tan específico, por lo que el resultado va a depender de lo que se va a aplicar a la placa. Si se aplica una muestra que contiene antígeno, entonces el resultado de la misma pues va a ser una placa que aún se requieren pasos selectivos. Entonces,
en este punto se va a unir una variedad completa de antígenos que no solo van a ser los de interés para nuestro estudio, sino que se van a adherir se van a colocar otro tipo de antígenos, ¿no? Porque de esto depende si en el momento de que ocurra la unión antígeno-anticuerpo, entonces, pues, obviamente vamos a poder ver si es que el anticuerpo específico se unió al antígeno específico, ¿ya? Y el resto, pues, obviamente, nos estaría dando como que no es la enfermedad que estamos buscando y, pues, se debe desechar. Listo. El siguiente paso son las incubaciones. Entonces, después de que se hace la adición del reactivo de las placas de ELISA, se debe incubar para dejar un tiempo para que se produzca la unión de estas fracciones. Entonces, la temperatura y la duración de cada incubación va a depender de la etapa del ensayo, ¿no? Entonces, y la acción que se vaya a llevar a cabo. La incubación más o menos se encuentra entre 1 hora y la temperatura de 37 grados centígrados. Es la que se usa comúnmente. El lavado de la placa, este es un paso muy vital para la aplicación de estos componentes en el ensayo. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, si nosotros colocamos, en este caso, por ejemplo, tenemos un antígeno y colocamos anticuerpos y queremos ver si es que estos anticuerpos se van a unir al antígeno específico, y luego pues queremos, y luego, bueno, ya pasó 1 hora el reposo a 37 grados centígrados y sacamos este sobrenadante que existe en los pocillos, pues debemos realizar el lavado. ¿Para qué? Para que no queden restos de los anticuerpos, pues que no fueron los que se unieron, ¿no? Sino anticuerpos de otras células. Ya. El bloqueo, pues el bloqueo después del recubrimiento de las placas de ELISA con proteínas, a menudo es necesario bloquear para evitar cualquier unión no específica con estos anticuerpos de detección de los siguientes pasos. En sí se utiliza el DSA para poder llenar estos espacios que quedan y pues que no se adhieran aquí otro tipo de células. Y bueno, los anticuerpos experimentales van a ser la piedra angular en la mayoría de las técnicas de ELISA y pues es de suma importancia poder elegir los adecuados, especialmente cuando se utilizan múltiples anticuerpos. Listo. En el momento de la detección, independientemente del tipo de ELISA que se esté utilizando, todos van a terminar en el paso de detección. Entonces, la mayoría de las veces utilizan una química de cambio de color visible, que es mediada por enzimas que luego se pueden medir usando una espectrofotometría. Y en el caso de la imagen, pues obviamente aquí vamos a tener primero el antígeno, como les explicaba, ¿no? Primero nosotros capturamos el antígeno, lo colocamos en los pocillos, luego lo dejamos reposar para que este antígeno pues se adhiera a la superficie. Quitamos el sobrenadante, el agua que se encuentra, bueno, el líquido o la sustancia que se encuentra en este pocillo, y realizamos el lavado, ¿no? El lavado en muchas de las literaturas se lo muestra como de 3 a 4 veces. Y después del lavado, pues vamos a colocar el bloqueo, que es la sustancia, y esta va a ocupar los espacios, como pueden ver en la imagen, los espacios que no están, donde no están los antígenos. Ya, luego dejamos reposar en el mismo pocillo, sacamos el sobrenadante y lavamos nuevamente. Después de que se lava, se va a adherir el anticuerpo específico, ¿no? Como podemos ver en la imagen, el anticuerpo específico se une a este antígeno. Ya.
Y pues se realiza el lavado, luego del lavado volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez se va a adherir el inmunocomplejo. Sí. Y bueno, se va a unir el específico a este, se van a marcar, luego pues hacemos el mismo procedimiento. Quitamos, lavamos y por último pues le adherimos el sustrato, que es el que va a darnos el color. Pásale, por favor. Ya. En este caso, como, bueno, ya les expliqué, pero es el por qué se utiliza la sustancia de bloqueo, pues porque esta va a rellenar estos espacios y no va a permitir que, pues, que estos espacios sean utilizados por otro tipo de células, como podemos ver en la imagen 1. Pásale, por favor. Ya, listo. Entonces, en esta imagen, bueno, hay algunos resultados en estas pruebas de ELISA, ¿no? Estos resultados se pueden interpretar de manera cuantitativa o cualitativa o semicuantitativa. Entonces, en este caso, en el ensayo cualitativo, los datos van a ser normalmente recopilados numéricamente mediante el uso de un lector de microplacas. Pero los resultados del mismo van a ser interpretados como positivos o negativos en comparación con los pocillos que se encuentran en blanco o también negativos sin curva estándar. Cuando los ensayos son semi-cuantitativos, estos van a recopilar datos numéricos sin el uso de la dilución en una serie o una curva estándar. Entonces, la inclusión estándar, tanto positivas como negativas, van a ser positivas si estas son altas y pues negativas si estas son bajas. Entonces, esto facilita la comparación relativa de los niveles entre estos pocillos y las muestras desconocidas. Ya. Y si tenemos el ensayo cuantitativo, las inclusiones de una curva estándar va a ser completa en cada placa y va a ocupar pocillos valiosos. Entonces, existe una compensación dependiente de la información del usuario y de esta manera se espera obtener resultados del ensayo. Pásale, por favor. Ya, entonces, para hablar de los tipos de ELISA, pues tenemos el ELISA directo, el indirecto, el ELISA sándwich y el ELISA competitivo. Ya. Pásale, por favor. Ya. Bueno, cuando hablamos del ELISA directo, es en el que vamos a ver la detección de los antígenos. Entonces, esta técnica, pues, obviamente fue desarrollada por los científicos en el año de 1971 y es la técnica, pues, como podemos decir, pionera, ¿no? En de otros tipos de ELISA. Este método es el más adecuado para determinar la cantidad de antígenos de alto peso molecular, también las superficies de la placa que se recubren directamente con el anticuerpo o el antígeno, y una enzima que va a estar etiquetada de anticuerpos o antígenos que va a permitir la medición. En el momento de la incubación le va a seguir un lavado que elimina los antígenos o anticuerpos no unidos al medio, y luego se va a utilizar el sustrato apropiado, se agrega al medio para producir una señal a través de la coloración. Entonces, esta señal que se va a medir va a determinar la cantidad de antígeno o anticuerpo que se encuentra. En esta mide es antígeno, ¿cierto? No anticuerpo. Sí, doctor. En esta medimos antígenos. Ya, pásale, por favor. Ya, ponle play. The direct ELISA is one variant of the enzyme-linked immunosorbent assay.
An antigen is directly captured by a specific binding of an antibody. That antibody is conjugated to an enzyme which can turn a colorless substrate into a colored product. There are 3 types of performing an ELISA. Here, the direct ELISA will be discussed. Components of a sample are allowed to adhere to the bottom of the well. On the left, the sample contains the target antigen in orange. The right well serves as a control and contains only other proteins. Now an antibody solution is provided. This specific antibody is designed to recognize the antigen and forms non-covalent bonds. After washing, it remains bound, whereas the antibody is washed out in the control. Now a substrate is given. The antibody bound to the antigen is conjugated to an enzyme. This enzyme is converting the substrate to a detectable product, which leads to a color change. The intensity can be measured using spectrophotometry, and one can read out the amount of antigen in the sample. The indirect ELISA works additionally with secondary antibodies. More about this assay in this video here. Ya, bueno, como para explicarles un poquito sobre lo que se dijo en el video. Bueno, entonces, primero se va a capturar el antígeno directamente mediante la unión específica con el anticuerpo. Entonces, este anticuerpo se va a conjugar con una enzima. Esta enzima que se puede convertir en un sustrato incoloro, en un producto, pues, obviamente coloreado, ¿no? Si hablamos que se permite que este tipo de componentes de esta muestra se adhieran, como se veía en la imagen, bueno, un poco más adelante, al fondo de estos pocillos o de estos, pues, como recipientes, en este caso el de la izquierda. Entonces, la muestra contiene el antígeno objetivo que se va a encontrar en naranja y el pocillo de la derecha, este sirve más bien como control y este contiene solo otras proteínas. Ahora se va a proporcionar una solución de anticuerpos, que este anticuerpo va a ser específico y va a estar diseñado para reconocer este antígeno. Entonces, en este momento van a formar enlaces no covalentes, ¿ya? Y después del lavado permanente, que van a estar unidos mientras los anticuerpos se lavan, en el control se le va a dar un sustrato. Entonces, en este anticuerpo unido al antígeno se van a conjugar con una enzima. Y ya, la enzima va a estar convirtiendo el sustrato en un producto que ya es detectable, bueno, que ya pasó, pero que es detectable y va a conducir a un cambio de color de la intensidad. Y se puede medir mediante espectrofotometría y uno puede leer la cantidad del antígeno que se encuentra en la muestra. Pásale, por favor. Ya. Bueno, si hablamos del ELISA indirecto, pues en el ELISA indirecto, esta técnica inicialmente se informó que se midieron las IgG de los puerquitos usando este método de ELISA indirecto. Entonces, esta es la razón por la cual este método se llama método indirecto y es el que determina que cuando se separa el antígeno para medir que no es un anticuerpo primario, sino otro anticuerpo que es colocado en este medio. Entonces, en este método se utiliza el suero enfermo en sí con la enfermedad que nosotros queremos medir, ¿no? Y se agrega a los pocillos recubiertos de antígenos. Y estas placas, pues, se van a incubar se van a incubar y los anticuerpos que son formados contra estos antígenos en la placa sérica que, pues, obviamente está enferma, van a producir un complejo antígeno-anticuerpo.
¿Cuál es el fin de este? Hacer visible este complejo antígeno-anticuerpo. Un anticuerpo que es secundario, que reconoce que se añadió un anticuerpo en el suero y que va a estar marcado con la enzima. Entonces, el sustrato se añade a la enzima el medio para producir color y va a determinar la concentración. Ya. Este método es utilizado para identificar antígenos y se usa más comúnmente en las pruebas endocrinológicas. Ya. Este se usa para medir anticuerpos, no antígenos. Sí, perdón. Es para determinar y separar al antígeno y para medir al... En este pones el antígeno ya está en el pocillo, pones anticuerpos y de ahí otro anticuerpo identifica, o sea, el anticuerpo que está cargado con la enzima, que luego va a teñirse si es que se une al anticuerpo, va a medir, pero esto es para medir anticuerpos. Anticuerpos, sí. Siguiente. Por eso tenemos al inicio anticuerpos. Pásale. Ya. Esto es lo mismo, pero bueno, pon el video, pero ya que pase rápido y no es necesario que expliques, porque ya es 8:15. ELISA is one of many variants to perform the enzyme-linked immunosorbent assay. The target antigen is first specifically captured by a primary antibody. That one is then captured by a secondary antibody which is linked to an enzyme. This enzyme converts a substrate to a detectable product. From all variants of ELISA, the indirect ELISA will be explained here. Components of a sample are given time to adhere to the plastic of the wells. Looking left, the sample contains the target molecule in orange. The control is shown on the right. It contains only unspecific proteins. A solution containing antibodies is provided. A primary antibody is specifically designed to recognize and bind the antigen. After washing, the antibody remains bound. Washing removes the antibody in the control. A secondary antibody is given to each well. That one binds the remaining primary antibody. A washing step removes the unbound antibody in the control. Now the wells are filled up with a solution containing a substrate. The enzyme linked to the secondary antibody converts the substrate to a product which leads to a color change. The intensity can be detected using spectrophotometry. You can find more about the direct ELISA in this video here. Siguiente. Ya, listo. La ELISA Sandwich, en este caso vamos a hacer la detección de anticuerpos, pero bueno, en sí, en algunos se hace para la detección de anticuerpos y lo que se va a medir o detectarse es un poco contradictorio porque algunos autores decían que era para detectar anticuerpos y otros para detectar antígenos. Pero en este caso yo me quedaría con el de detectar o medir antígenos, que fue uno de los autores que más me convenció, porque esta técnica utiliza, en este caso, un anticuerpo monoclonal específico para, en este caso, un antígeno, y se va a movilizar a un pocillo. En este pocillo como podemos ver aquí, de microtubulación. Luego, este permite que se muestre que la muestra que contiene cantidades desconocidas de antígenos van a reaccionar con el anticuerpo inmovilizado. Después de que este pocillo pues se lava, se va a agregar un segundo anticuerpo específico que va a estar ligado a enzimas para un epítopo diferente del antígeno y se le va a permitir reaccionar con el antígeno que ya está unido. Entonces, luego de ser eliminado mediante lavado de cualquier anticuerpo secundario que esté libre, se va a agregar un sustrato y se va a medir el color del producto de la reacción.
¿Ya? Entonces, cuando se muestra, por ejemplo, el espectro de los controles negativos y también curva estándar de uno de estos ensayos. Pásale, por favor. No, pásale, por favor. Un ratito. Ya. Ya, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver el anticuerpo. El anticuerpo, luego se le añade un antígeno, se une el antígeno, bueno, se hace el mismo procedimiento, ¿no? Se saben, se deja reposar, luego se saca, se lava y luego se unen los inmunocomplejos. Entonces, una vez que estos ya formaron todo este, como que todo este conjunto, luego se le va a poner el sustrato de color que le va a dar la coloración, como podemos ver en la imagen de abajo. Entonces, en este caso, como esta peroxidasa va a, se va, o sea, no, a ver, se hace la incubación con el sustrato cromógrafo, cromógeno, entonces se le coloca estos pocillos y una vez que se hace la conjugación de este sustrato, estos se van a romper. Entonces, el oxígeno que es producido por estos va a generar que ésta se oxide y pues que se dé una coloración un poco más oscura, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Y esto nos daría a nosotros un diagnóstico de que pues los que se van a pintar una coloración un poco oscura son positivas en comparación con los que son un poco más amarillos entre claros, que son negativos. Ya, pásale por favor. Ya, listo. En el ELISA competitivo, en cambio, vamos a hacer la detección tanto del antígeno y del anticuerpo. Ya, en el ELISA competitivo, este nos va a proporcionar, es otra variante en sí, ¿no? Es extremadamente sensible para la medición de las cantidades de antígenos y en esta técnica primero se va a incubar cantidades constantes de anticuerpos en una solución con muestra que contiene cantidades variables de antígenos. Entonces luego se va a agregar a esta mezcla a antígeno-anticuerpo en un pocillo de microtubulación que va a estar recubierto con un antígeno. A mayor cantidad de estos antígenos que van a estar presentes en la muestra en la fase inicial de la solución, hay menos disponibilidad de anticuerpos libres para unirse a estos pocillos que van a estar recubiertos con antígeno. Entonces, después de que se realiza el lavado del antígeno que no ha sido unido, puede ser añadido la enzima, que va a ser específico con un isotipo para determinar la cantidad que está fijada en el pocillo. Entonces, en este ensayo competitivo, a mayor concentración de antígeno en la muestra original, menos concentración de antígenos al final de la señal, igual o como ocurre en el radioinmunoensayo, que es específico para la citosina, que ya fue descrita. Pásale, por favor. Ya. Y este es video súper cortito. Solo para que vean nomás por favor, que es súper cortito. Ya. First, the sample and enzyme conjugate are simultaneously pipetted into the antibody-coated wells. During the incubation, the mycotoxin and enzyme conjugate compete to bind to the capture antibody. The well is then washed out, leaving behind whatever mycotoxin or enzyme conjugate has bound itself to the capture antibody. The substrate is added and reacts with the enzyme conjugate, changing the color of the liquid. A darker color means that fewer mycotoxin molecules remain in the well, resulting in a greater amount of conjugate interacting with the substrate. A less significant color change means that a greater amount of mycotoxins remain in the well. The final step is adding red stop, which ends the reaction and changes the color gradient. The well's optical densities are read on a microwell reader.
Ya, pásale, por favor. Ya, listo. Entonces, por último, ¿qué nos va a permitir identificar el método de ELISA? Pues nos permite identificar o detectar anticuerpos que se encuentran en sangre, por ejemplo, los anticuerpos como las proteínas de VIH que en muestras de sangre. También detectar anticuerpos en gran número de enfermedades infecciosas, es decir, por ejemplo, la sífilis. ¿Ya? También detectar autoanticuerpos en la circulación en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. En ellas podemos tener lupus eritematoso sistémico, esclerodermia o el síndrome de Sjögren. También para detección de hepatitis, análisis de parásitos, bueno, en microbiología se la utiliza muchísimo, para la medición de marcadores tumorales también, la detección de cantidades hormonales, y pues actualmente también se la utilizó para la detección de SARS-CoV-2. Ya, pásale por favor. Ya. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la inmunofluorescencia. Es importante esta inmunofluorescencia, al igual que lo que habló mi compañera de la ELISA, ya que en los sistemas antígeno-anticuerpo en una primera fase es muy difícil de detectarla, ya que no se observa ningún fenómeno. Y es por eso que se la tiene como de relevancia. Pásale, por favor. Ya. A ver, entonces se la considera una técnica de inmunomarcación donde utiliza anticuerpos que se unen químicamente a una sustancia, que es fluorescente. El objetivo es demostrar la presencia de una determinada molécula. Ahora, un poco de la historia es que en 1941 Cons y colaboradores intentaron conjugar los anticuerpos con agentes colorantes fluorescentes. Y bueno, lo lograron determinando las características biológicas de los anticuerpos, ya que la fluorescencia mantenía estas características y eran fácilmente detectables a las reacciones. Y en 1942 se publicó la primera aplicación práctica de la nueva técnica inmunológica en un estudio del antígeno del Streptococcus pneumoniae en el tejido de ratón infectado de este microorganismo. Ya, pásale por favor. Ya. Con respecto a lo que es el colorante, se debió buscar uno que forme un puente químico con la proteína, pero que no afecte el anticuerpo. Y se encontró que la fluorescencia tenía los requisitos necesarios, por lo que el isotioxinato de fluoresceína era el más superior, ya que el grupo cianato tenía una alta afinidad por las proteínas y era bastante fluorescente, por lo que se unía bien y se veía bien. Ahora, con lo que respecta a la fotoluminiscencia, hay que tener en cuenta algunos conceptos claros. Primero, ¿qué es un compuesto luminiscente? Es aquellos que absorben energía y la emiten como un fenómeno luminoso visible. El compuesto ha absorbido energía cuando los electrones se desubican de su órbita. Y la energía que se necesitó para mover estos electrones no se pierde, y lo que pasa es que es emitida en forma de un haz luminoso que es visible. Si se da por medio eléctrico, se considera que es una electroluminiscencia. Si es por químico, quimioluminiscencia. Y cuando se obtiene por la absorción previa a la luz, se llama fotoluminiscencia. Este proceso transcurre en un lapso de tiempo entre la absorción de la luz y la emisión de la luz. Cuando este tiempo es mayor a 1 por 10.000 de segundo, es una fosforescencia. Cuando es menor a este tiempo, se lo llama fluorescencia. Pásale, por favor. Ya. Dentro de los reactivos y materiales tenemos a los conjugados. Estos conjugados se los considera como los fundamentales para esta técnica, ya que la mayoría de estos conjugados son obtenidos de manera comercial, aunque también se los puede preparar. Cualquier conjugado debe ser probado antes de llevar a la práctica, ya que esto nos puede dar lugar a exámenes positivos falsos. Ya, debe tener un control calidad, debe tener el contenido total de proteína en miligramos por ml, tiene que tener las unidades precipitantes, la relación entre el fluorocromo y la proteína y un título final. Cuando en un laboratorio se va a utilizar este conjugado, se debe titularlo para qué se lo está utilizando. La conservación de este conjugado también es fundamental y esta debe ser a 4 grados centígrados y hay que saber que en el momento en el que se congele y se descongele este conjugado pues tiene más propensión a ser dañado.
Y bueno, la contaminación del mismo destruye también mucho lo que es su actividad biológica. Luego están lo que son los antígenos, los cuales constituyen el sustrato específico. Por ejemplo, en el Treponema pallidum, el Toxoplasma gondii o las células. Hay que tener en cuenta que estas tienen que ser puras y tienen que tener una buena calidad. Si no es así, puede dar lugar a falsos resultados. En las pruebas directas, este antígeno constituye el desconocido que se va a identificar con el conjugado, que puede ser un microorganismo, una proteína sobre tejido, etc. Luego tenemos lo que es el líquido de montaje. Este líquido está formado por 9 partes de glicerina y una parte de solución salina buffer con un pH de 7.2. Se lo utiliza para dar un ambiente viscoso, lo cual reduce el índice de refracción y aumenta la eficacia. A ver, ahora con lo que es la solución salina de buffer, todos los procesos de lavado en esta técnica se hacen en esta solución y el pH tiene que ser exactamente de 7.2, ya que es un reactivo muy crítico. Y por último, tenemos lo que es el portaobjetos, que este suele ser especial para evitar la máxima fluorescencia inespecífica y debe tener como mínimo un milímetro de espesor, perdón. Ya, pásale, por favor. Ya, dentro de lo que consta de los pasos de la inmunofluorescencia consta de 4. El primero es la fijación. En esta fijación se busca la preservación de la localización, la composición y la estructura del material biológico que vamos a analizar. Lo que pretende hacer es que mantenga relación con lo que está pasando in vivo en la célula. Ya, ahora existen distintos métodos de fijación del material biológico y todo depende del tipo de microscopio que se vaya a utilizar. Ahora, como podemos ver en el cuadro, tenemos un compuesto como el glutaraldehído, como el paraformaldehído y el metanolacetona. Y el uso frecuente de cada uno, como dije, depende del microscopio. En el primero encontramos la microscopía electrónica y estudios de fluorescencia. En el segundo, estudios de fluorescencia e inmunocitoquímico. Y en el metanol y acetona deja como varios. Pásale, por favor. Ya, el segundo paso es la permeabilización. Existen distintos métodos que van desde los considerados más suaves hasta los más fuertes, y esto siempre va a depender de la naturaleza del compuesto que queramos permeabilizar. En este paso lo que hacemos es producir poros en las membranas celulares, lo que permite el ingreso de los anticuerpos a la célula si se quiere detectar estrictamente estructuras internas de la célula. Aquí lo que se utilizan son detergentes no iónicos, que lo que hacen es solubilizar los lípidos de la membrana, produciendo de manera irreversible o reversible poros en la membrana. Los detergentes que más se utilizan son el Triton X100 y el NP40. Pásale, por favor. Ya, ahora tenemos lo que es el tercer paso, que es el bloqueo, que tiene por función impedir interacciones inespecíficas de los anticuerpos con el material biológico a analizar. Y lo que, el objetivo de este bloqueo es reducir la marcación inespecífica. Para este bloqueo lo que se utilizan son soluciones proteicas concentradas, que casi siempre son albúmina bovina, sérica o gelatina de pescado. Y lo que sucede es que el anticuerpo primario debe competir con la proteína bloqueante para unirse a su epítopo y así detectar la estructura que realmente nos interesa conocer. Lo importante de este paso es que reduce la unión inespecífica. Pásale, por favor. Ya, tenemos el último paso, que es la inmunodetección. Aquí los anticuerpos son proteínas que tienen la capacidad de reconocer específicamente y unirse con una alta afinidad a otras moléculas que son los antígenos. La molécula que es reconocida por los anticuerpos se la va a denominar antígeno. Cada antígeno tiene al menos un epítopo o región reconocida por un anticuerpo y es aquí donde se va a dividir en una inmunodetención por inmunofluorescencia directa e indirecta. Pásale, por favor. Ya, antes de hablar un poco de lo que es la inmunofluorescencia directa e indirecta, es importante entender cómo es que lo reconocen los anticuerpos. Entonces, primero, ¿qué es un anticuerpo? Los anticuerpos son moléculas sintetizadas por los linfocitos B, que son capaces de reconocer y unirse de alta afinidad con otras moléculas. Ya, pero ¿cómo están formadas? Estas están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, que se representa con la letra H, que en esta imagen se encuentra en verde, y 2 cadenas ligeras, que se representa con la letra L, que se encuentran en amarillo.
Ahora, cada cadena posee regiones variables que permiten el reconocimiento específico de antígenos y otra región que es constante. Ahora, el antígeno es reconocido por la región variable del anticuerpo, esto es importante saber, y a esta parte del antígeno que es reconocida es la que se le denomina como epítope. Ya, pásale. Bueno, aquí hay un video, Doc, de la inmunofluorescencia, de todo lo que hablé antes, como que en un resumen. ¿Le ponemos play o sigo nomás? Ponle. Ya. La inmunofluorescencia es una técnica inmunológica histológica que evidencia la fijación de anticuerpos con un antígeno específico. Esto precisa además su localización dado un marcador fluorescente. El principio de la inmunofluorescencia se basa en conjugar colorantes fluorescentes con anticuerpos. Este conjugado se expone posteriormente a cortes de tejidos, frotis ya sea de microorganismos o células, o cultivo de tejidos en capa única, en donde se observa una reacción positiva cuando se produce una fluorescencia bajo luz UV en un microscopio de inmunofluorescencia. Cabe recalcar que la fluorescencia se da ya sea por el acoplamiento del anticuerpo a un fluoróforo o a una enzima que cataliza una reacción de fluorescencia. Un fluoróforo es un compuesto heterocíclico o hidrocarburo poliaromático que tiene una estructura rígida. Y cada uno de estos posee un espectro de emisión y excitación característicos. Esto es relevante, dado que si se utilizan dos fluoróforos con el mismo espectro de excitación, pero distinto espectro de emisión, se pueden medir dos características al mismo tiempo, dando como resultado una fluorescencia de dos colores de dos análisis distintos. La inmunofluorescencia como técnica de tinción puede ser utilizada en cortes de tejidos, líneas celulares cultivadas, células individuales y secreciones que contengan células en suspensión, por ejemplo el esputo, con la finalidad de analizar la presencia y distribución de proteínas, glúcidos y moléculas pequeñas tanto de origen biológico como no biológico. Esta técnica puede ser utilizada en combinación con otras para coloración fluorescente que no hagan uso de anticuerpos, como por ejemplo de API para marcar ADN. Existen varios diseños de microscopios que pueden ser utilizados para el análisis de preparados histológicos marcados por inmunofluorescencia. El más simple de todos es el microscopio de epifluorescencia, aunque también es ampliamente utilizado el microscopio confocal. También es posible utilizar varios tipos de técnicas microscópicas de alta resolución. La inmunofluorescencia como técnica inmunoquímica de cuantificación se puede utilizar tanto en muestras de origen biológico como en muestras no biológicas, siempre que se encuentren en un medio favorable para la unión de los anticuerpos. En general se utiliza una solución PBS, buffer fosfato salino, como medio de reacción. Un ejemplo de este tipo son las técnicas de la FPIA. Para el procedimiento de una inmunofluorescencia de material biológico intracelular, se deben seguir 4 pasos: una fijación, permeabilización, bloqueo e inmunodetección. La fijación se basa en preservar la composición, estructura y localidad del material biológico, simulando las condiciones in vivo. Para ello se puede utilizar glutaraldehído, paraformaldehído, metanol o acetona, en dependencia de la posterior microscopía que se va a utilizar. En cuanto a la permeabilización, se basa principalmente en la creación de poros en las membranas celulares. Esto permite el ingreso de los anticuerpos y de ahí que se puedan analizar estructuras intercelulares. Usualmente se utilizan detergentes no iónicos para solubilizar los lípidos de la membrana y formar así estos poros. En tanto al bloqueo, se evita principalmente las interacciones inespecíficas entre el anticuerpo y el material biológico a analizar. Por ello, se usan soluciones proteicas concentradas. Esto provoca que el anticuerpo primario compita con la proteína de bloqueo para unirse a su epítope específico. Y finalmente, tenemos la inmunodetección, en donde se da la unión del anticuerpo a su antígeno específico y se produce la fluorescencia, ya sea por el acoplamiento a un fluoróforo o a una enzima que cataliza una reacción de fluorescencia. La inmunofluorescencia directa es útil para hallar antígenos directamente en la muestra.
para lo cual se emplean anticuerpos de gran especificidad contra el determinante antigénico que se va a estudiar, marcados con la sustancia fluorescente. Otra aplicación que tiene es la determinación de linfocitos y sus subpoblaciones, que en la mayoría de los casos utiliza anticuerpos monoclonales marcados. En tanto, la inmunofluorescencia indirecta, tenemos que el anticuerpo no marcado se aplica directamente al sustrato de tejido, donde se encuentra el antígeno fijado, y se hace visible mediante la aplicación de un suero de antiglobulina inmune conjugado con fluorocromo. Esto en contraste con la directa, que conjuga un fluorocromo con un anticuerpo específico dirigido contra el antígeno de interés. En cambio, esta técnica conjuga un fluorocromo con un anticuerpo secundario que se dirige a un anticuerpo primario. Por ello, se aumenta considerablemente la señal fluorescente emitida por el tejido. Una ventaja de este método es que un solo anticuerpo secundario puede usarse para localizar la unión isoespecífica de varios anticuerpos primarios diferentes. Por ello también, para los estudios microscópicos, el anticuerpo secundario puede conjugarse con colorantes fluorescentes distintos, de modo que una misma muestra de tejido tenga diferentes marcas fluorescentes. Y una de las principales desventajas es que es muy cara, también que requiere mucho trabajo y que no se adapta con facilidad a procesos automatizados. Sin embargo, se usa bastante en algunos casos en los que el paciente presenta anticuerpos contra las células parietales gástricas. En cuanto a las limitaciones, al igual que la mayoría de las técnicas de fluorescencia, un problema muy significativo con la inmunofluorescencia es el fotoblanqueo, es decir, la pérdida de la actividad fluorescente causada por la exposición a la luz. Esta pérdida de actividad puede ser controlada reduciendo la intensidad o el tiempo de exposición a la luz, incrementando la intensidad o el tiempo de exposición a esta, incrementando la concentración del fluoróforo o empleando fluoróforos más robustos que sean menos propensos al fotoblanqueo. Las técnicas de tinción por inmunofluorescencia para la marcación de estructuras subcelulares se encuentra limitada a su uso en células fijadas o muertas, ya que los anticuerpos no son capaces de atravesar las membranas íntegras de las células vivas. Ya. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las dos técnicas de la inmunofluorescencia directa e indirecta. Las en el caso de técnicas más o menos son parecidas al ELISA, ¿no es cierto? Ajá, eso Es muy parecido, solo que en la inmunofluorescencia utilizas el fluoróforo para medir fluorescencia, luz, ¿no es cierto? Y en el otro utilizas una enzima que es lo que medias. El video explicó prácticamente ya las técnicas directa e indirecta. ¿Qué más tienes? Ya, ejemplos ya prácticos de que se utiliza en este método ya para detección de que dónde se utiliza. Sí, pásale las dos diapos, la directa e indirecta, y ya está solo una más. Ya, dentro de las aplicaciones clínicas tenemos tanto para la directa como la indirecta. En la directa se basa en la detección inmunológica de las inmunoglobulinas G, A y M en cadenas ligeras lambda, en la cadena ligera kappa, sobre tejido congelado, en estudios de enfermedades ampollosas o inmunitarias, en la clasificación de glomerulopatías. En esta parte de clasificación de glomerulopatías, yo recuerdo que nos habían enseñado para lo que era la glomerulonefritis por lupus eritematoso. Nos habían enseñado un poco de cómo era la inmunofluorescencia y cómo se veía. Y también para diagnóstico bacteriológico, micológico o viral. Como por ejemplo en un frotis de esputo para el estreptococo. Ya, y en la indirecta es el gold estándar para la detección del ANA, y me faltó una letra doble, lo siento. Y también se utiliza para la detección tanto de sífilis como de toxoplasmosis. Y ya, pásale. Ya, entonces ahora para terminar, Doc, vamos a presentar el caso clínico. Este es de una niña de 3 años, previamente sana, sin ningún antecedente patológico de importancia, que presenta fiebre alta de 39,1 grados centígrados en su domicilio, teniendo como único antecedente la administración de un supositorio de diclofenaco de 12,5 miligramos, que fue administrado sin exposición previa al diclofenaco u otros AINES antes. Al llegar a las emergencias, la paciente se encuentra con una erupción eritematosa pruriginosa y en el examen físico general se encuentra la paciente consciente pero irritable y con estridor.
En el examen de piel y faneras existe un edema labial y de párpados progresiva con erupción eritematosa generalizada. El tórax tiene presencia de sibilancias y en cuanto a los signos vitales, está taquicárdica con 160 latidos por minuto, una presión arterial de 78 sobre 40 milímetros de mercurio, es decir, está hipotensa, y una saturación de oxígeno de 68%. Pásale, por favor. Ya, se decide hacer exámenes de laboratorio que indicaron que había una leucocitosis con 12.800 leucocitos. Los valores de la proteína C reactiva estaban normales. Hubo una IgE total de 227, es decir, estaba alta. La prueba específica de IgE igual se encontraba en valores altos, con 1,5. Y también se observó un valor de fase aguda de triptasa, que esto usualmente aparece cuando existen, o sea, se mide esto cuando aparecen casos de anafilaxia, que la paciente tenía 10,4 microgramos por litro, es decir, estaba con un valor alto. Y bueno, el valor volvió al rango inicial de 2,7 24 horas después. A la paciente se le administra durante su estadía en la emergencia 2 dosis de 0,5 miligramos de epinefrina por vía intramuscular. También fue tratado con soluciones cristaloides y metilprednisolona de tipo intravenoso. Se le administró oxígeno y también salbutamol en aerosol. La paciente respondió a este manejo y la presión arterial se elevó a 106,52 milímetros de mercurio. Y asimismo el estridor se resolvió 15 minutos después. Pásalo, por favor. Ya. Continuando con el caso, los padres indicaron que la paciente nunca antes había tomado AINES y que nunca había experimentado una reacción adversa a los medicamentos. Por lo cual se decide examinar los basófilos que expresaban tanto CD45 como CD294 para determinar la expresión del CD203C. Luego se analizaron los leucocitos en cada muestra usando un citómetro de flujo. Aquí la indicación de este citómetro de flujo usado fue que si una muestra indica un aumento del 5% en el porcentaje de basófilos activados en comparación con el control negativo, esto nos va a indicar un resultado positivo. El estudio mostró resultados del test de basófilos positivos en muestras con diclofenaco, con indometacina y también resultados negativos en las muestras de paracetamol. Pásale, por favor. Esto es lo que se mostró en el citómetro de flujo, la positividad para el diclofenaco y para la indometacina y también la negatividad para el paracetamol. Pásale, por favor. Ya, para terminar igual el caso clínico, finalmente la paciente fue diagnosticada con una anafilaxia asociada al diclofenaco y se le indicó que evitara el diclofenaco y la indometacina de acuerdo con los resultados que se vieron en el test. Y bueno, el manejo de la anafilaxia fue fluido y fue dado de alta sin complicaciones. Ok. Bueno, lo interesante del caso es que se utilizó citometría de flujo para medir activación de basófilos y se confirmó in vitro esta sensibilización. Bueno, son técnicas que es importante que sepan más o menos del fundamento y que a través de estas técnicas se pueden medir muchas células o anticuerpos o antígenos o proteínas según lo que se esté planteando medir, ¿cierto? Pero el fundamento es el mismo para lo que quieras medir. Para esto se necesitan reactivos, obviamente, que hace la gente del laboratorio, específicos que o bien tienes el anticuerpo específico que mide el antígeno o el antígeno ya va para que se unan los anticuerpos que quieras medir. Al final más o menos es así, ¿no es cierto? Tú pones, si quieres medir antígenos, utilizas anticuerpos que ya previamente se formaron y con algún motivo esos anticuerpos que van a identificar algo se van a activar y te van a emitir señales que te permiten identificar esa reacción antígeno-anticuerpo. Si quieres medir anticuerpos, pones los antígenos para determinar, para que los anticuerpos que quieres medir se unan a esos antígenos previamente formados. Para hacerlo de una forma práctica.
Cuando ustedes, supongamos, hacen una prueba de detección del COVID, ¿ya? Al inicio de la pandemia se medían anticuerpos, IgM o IgG, ¿no es cierto? ¿Por qué tipo de ensayo de estos se podía medir esos anticuerpos? ¿La IgM o la IgG del COVID? Inicialmente, al inicio de la pandemia, cuando nadie tuvo COVID, porque ahí sí te servía medir niveles de anticuerpos de IgM e IgG. ¿Qué es lo que hicieron en los laboratorios en estas pruebas rápidas y todo? Que muchas de estas funcionan así. Las pruebas rápidas que se hacen es con esta tecnología. ¿Sí? Es mediante ELISA, ELISA sándwich o cosas, pero ya están en los pocillos ya preformados. Tú solo añades el suero y ya está. Entonces, en ese pocillo, ¿qué había? Anticuerpos. Anticuerpos. No. Antígenos. Y antígenos. Lo que cogían ponían antígenos que preformaron del COVID, ¿no es cierto? De la proteína spike o lo que sea, y ponían en esos pocillos y tú te sacabas de la sangre, ponías suero y se unía, si tenías los anticuerpos, ¿no es cierto? Se unía en este caso el anticuerpo al antígeno, a tus anticuerpos, y de ahí tenías que ver una forma como medir. La forma es luego que anticuerpos que reconocían IgG específica que se quedaron ahí, vayan y se tienen, ¿no es cierto? Entonces sería como decíamos, si quieres medir anticuerpos, lo que necesitas es, en este caso, un ELISA indirecto, ¿no es cierto? Un ELISA indirecto, ¿ya? Ahora, las pruebas de antígeno que se hacen ahora para medir COVID, ¿no es cierto? Ustedes saben, te puedes hacer la PCR, que coges y ya mides, en este caso, a través de la reacción de la cadena de la polimerasa, material genético del COVID. Pero esa no es una prueba de antígeno. ¿Cómo se hace? Es, en este caso, lo que pones es lo contrario. Pones anticuerpos que reconocen a las proteínas del COVID. ¿Y qué es lo que haces? En esa muestra están los anticuerpos ya que reconocen al COVID y te sacan de la nariz, ahí te hacen el hisopado, ¿no es cierto? Te raspan, y si estás con el virus, luego, bueno, sacan por mecanismos del virus y llevan en este caso a los anticuerpos que ya reconocen las proteínas del COVID, ¿no es cierto? Entonces, lo que estás haciendo es ahí probablemente un sándwich, ¿no es cierto? Probablemente una ELISA sándwich, porque ahí lo que haces, el anticuerpo ya está en el pocillo, añades el antígeno de eso y luego mandas otro anticuerpo que va a identificar otra vez el antígeno y se mide, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo la técnica y lo que quieras medir, se pueden hacer o jugar con esto, pero más o menos hay que entender el fundamento, que son reacciones de antígenos, anticuerpo, muchas de ellas, y que se van a medir estas reacciones. Para los que se quieran dedicar a la investigación o cosas de este tipo, patología, inmunología mismo, ya práctica, no tanto inmunología clínica, sino inmunología ya de laboratorio o cosas de investigación, estos conceptos los tienen que tener súper claros, porque es algo que se maneja en los laboratorios, como vieron así, siempre, ¿cierto? Y con mucha tecnología que ayuda a que sea más fácil el procesamiento de muestras y demás. Ok, con esto hemos terminado las clases y creo que tenemos un par de semanas para que ustedes estudien, y toda la materia, la información. Necesito que las representantes me manden el link final para ver todas las diapositivas de todos los resúmenes y hacer la calificación final de cada grupo, enviarles su nota.
hacer el balance de asistencias, de participaciones y eso, y según eso darles igual su nota de clases, y ya solo lo que restaría para ustedes, en cierto modo, es el examen que será en un par de semanas, así que pongan, o sea, quiero que estudien. El examen va a ser muy caso clínico, cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, no es que tienen que entender, saber y comprender bien todos estos temas para responder. Y va a ser mezcla de todo, de casos clínicos, de fisiopatología, de tratamientos, de exámenes que deberían pedir según el caso. Entonces, tendré que ver más o menos cuántas preguntas será y se subirá el examen en un par de semanas según la fecha que esté estipulada para su examen de inmunoclínica. No sé si ya tienen fechas o algo de exámenes, todavía no. ¿Qué día es del examen de inmunoclínica? Doc, según el calendario está el miércoles 6 de abril. El miércoles 6 de abril, pues entonces el miércoles 6 de abril tienen el examen. En un par de semanas. Entonces, esta misma semana necesito que me envíen ustedes, los representantes, lo que les he pedido. Y nada, aprovechen el tiempo libre que tienen para estudiar. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Nada. Ningún grupo logró hacer la exposición en menos de una hora o en una hora. Todos se demoraron 2 horas, o uno creo que hubo 1 hora y media. Ni este grupo que era mi esperanza, que al ser buenos temas así tal vez lo hagamos, nada. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ok. Doctor, sí. Solo una pregunta. Bueno, los temas para el día del examen, para estudiarlos serían de los resúmenes, porque algunos grupos sacaron de varios artículos, entonces no era mi duda. De los resúmenes que lo envíen, que se supone que los resúmenes debe estar lo principal, basado en eso, serán las preguntas. Por eso ya me envíen pronto eso. Ya, listo. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta o algo? ¿No? Ok. Bueno. Entonces estudien y ya estamos pendientes de eso. Ok. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc.